esta mañana algunas verdades que podemos encontrar en este lugar, que son verdades espirituales que pueden ser y que son de edificación para nuestras almas. Podemos ver allí, mis amados hermanos, a Lucas escribiendo de una manera muy pero muy peculiar. Número uno, él se dio a la tarea de organizar y poner en orden las cosas que verdaderamente habían sido ciertísimas en medio de ellos. Amén. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, que él se dio a la tarea de organizar colecciones, gloria al Señor, y fragmentos de las enseñanzas y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso buscó la forma de preservar alguna información a través de testigos presenciales que estuvieron con Jesús y que compartieron en vida con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. La Biblia nos enseña que Lucas quizás no estaba interesado en hablar sobre una teoría religiosa, ni mucho menos sobre la historia, ni mucho menos sobre aquel hecho histórico, porque no podemos negar que lo que sucedió en Palestina fue un acontecimiento y un hecho que cambió la historia para siempre. ¿Cuántos adoran la gloria de nuestro Dios? Ahora Lucas se da la tarea, mis amados hermanos, de hablar de aquellas cosas y de aquellos hechos que eran reales y concretos y que habían tenido relevancia en su vida y en la vida de aquellos que él tenía influencia. Por cuanto el apóstol, de alguna manera, el doctor nos enseña, mis amados hermanos, que él tenía que corroborar por sí mismo, y aquellos que escuchaban, que lo que enseñaban, que lo que creían y que lo que habían experimentado de alguna manera fue una experiencia real y no un cuento de camino. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? No fue un cuento de camino, sino que fueron cosas que ciertamente fueron reales y ciertísimas en medio de aquellos que adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Por tanto, él se apoya en la evidencia y está completamente seguro que lo que enseña, que lo que predica y que lo que cree no fue un cuento de camino, sino que fue un hecho real y que muchos tuvieron el privilegio de experimentarlo, como tú y yo los experimentamos y compartimos en el día de hoy. La Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos capítulo 2 y verso 3, hablando de la salvación tan grande, que número uno, primero fue anunciada por el Señor y le fue confirmada por los que oyeron. Y de alguna manera, no solamente Lucas, sino muchos más pudieron experimentar lo que experimentó Pedro, que fue testigo de los padecimientos de Cristo y participante de aquel hombre llamado Jesús. Pero hermano que está a su lado, dígale, le llaman Jesús. La Biblia nos enseña, Pedro hablando, que de alguna manera Dios le reveló y le había dado a conocer, como habiendo visto con nuestros propios ojos, dijo Pedro, su majestad, y que de alguna manera aquellos que participaban y aquellos que vieron y compartieron la bendición de tener a Jesús de frente, como Juan, que la Biblia dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocando el verbo de vida. Número uno, Jesús se manifestó. Número dos, lo hemos visto. Número tres, hemos testificado. Número cuatro, hemos anunciado. Quiere decir que habían testigos suficientes para Lucas recopilar información y decirnos a nosotros que no solamente él, sino todos aquellos hombres y mujeres que le precedieron tuvieron una experiencia real con aquel hombre que llamaban Jesús. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Ahora bien, él se dio la tarea de investigar y fue hasta sus orígenes, y en los orígenes es donde comienza todo, es donde todo comienza a suceder. Por eso, cuando vamos al Evangelio
Según San Lucas podemos ver a este hombre de Dios compartiendo algunas verdades que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Número uno, cuando vamos a Lucas, que le escribe a Teófilo, un hombre de alto rango en la sociedad, la Biblia nos enseña que era necesario que este hombre y aquellos que leyeran la palabra conocieran la verdad, conocieran por cuál habían sido instruidos y las cosas que habían sido enseñados. ¿Por qué? Porque de alguna manera era necesario que nosotros entendamos el programa, un matiz y aquel argot del barrio y del campo adentro, con sus trovas, con sus cánticos, con el cuatro, con la guitarra, con el güiro. Mis amados hermanos, se celebra con mucha alegría este momento. Ahora, cuando nosotros vamos en esta mañana algunas verdades que podemos encontrar en este lugar, que son verdades espirituales que pueden ser y que son de edificación para nuestras almas, podemos ver allí, mis amados hermanos, a Lucas escribiendo de una manera muy pero muy peculiar. Número uno, él se dio a la tarea de organizar y poner en orden las cosas que verdaderamente habían sido ciertísimas en medio de ellos. Amén. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, que él se dio a la tarea de organizar colecciones, gloria al Señor, y fragmentos de las enseñanzas y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso buscó la forma de preservar alguna información, ni mucho menos sobre aquel hecho histórico, porque no podemos negar que lo que sucedió en Palestina fue un acontecimiento y un hecho que cambió la historia para siempre. ¿Cuántos adoran la gloria de nuestro Dios? Ahora Lucas se da la tarea, mis amados hermanos, de hablar de aquellas cosas y de aquellos hechos que eran reales y concretos y que habían tenido relevancia en su vida y en la vida de aquellos que él tenía influencia. Por cuanto el apóstol, de alguna manera, el doctor nos enseña, mis amados hermanos, que él tenía que corroborar por sí mismo, y aquellos que escuchaban, que lo que enseñaban, que lo que creían y que lo que habían experimentado de alguna manera fue una experiencia real y no un cuento de camino. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? No fue un cuento de camino, sino que fueron cosas que ciertamente fueron reales y ciertísimas en medio de aquellos que adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Por tanto, él se apoya en la evidencia y está completamente seguro que lo que enseña, que lo que predica y que lo que cree no fue un cuento de camino, sino que fue un hecho real y que muchos tuvieron el privilegio de experimentarlo, como tú y yo los experimentamos y compartimos en el día de hoy. La Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos capítulo 2 y verso 3, hablando de la salvación tan grande que número uno, primero fue anunciada por el Señor y le fue confirmada por los que oyeron. Y de alguna manera, no solamente Lucas, sino muchos más pudieron experimentar lo que experimentó Pedro, que fue testigo de los padecimientos de Cristo y participante de aquel hombre llamado Jesús. Pero la mano que está a su lado, dígale, le llaman Jesús. La Biblia nos enseña, Pedro hablando, que de alguna manera Dios le reveló y le había dado a conocer, como habiendo visto con nuestros propios ojos, dijo Pedro, su majestad, y que de alguna manera aquellos que participaban y aquellos que vieron y compartieron la bendición de tener a Jesús de frente, como Juan, que la Biblia dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida. Y número uno, Jesús se manifestó. Número dos, lo hemos visto. Número tres, hemos testificado.
Número 4, hemos anunciado. Quiere decir que habían testigos suficientes para Lucas recopilar información y decirlo a nosotros, que no solamente él, sino todos aquellos hombres y mujeres que le precedieron tuvieron una experiencia real con aquel hombre que llamaban Jesús. Cuando adora la gloria del Señor. Santo. Ahora bien, él se dio la tarea de investigar y fue hasta sus orígenes. Y en los orígenes es donde comienza todo, es donde todo comienza a suceder. Por eso, cuando vamos al Evangelio según San Lucas, podemos ver a este hombre de Dios compartiendo algunas verdades que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Número 1, cuando vamos a Lucas, que le escribe a Teófilo, un hombre de alto rango en la sociedad, la Biblia nos enseña que era necesario que este hombre y aquellos que leyeran la palabra conocieran la verdad, conocieran por cuál habían sido instruidos y las cosas que habían sido enseñados. ¿Por qué? Porque de alguna manera era necesario que nosotros entendamos el propósito, el porqué de aquello sucedido. ¿Cuántos adoran a papá en esta mañana? Santo. Por eso, cuando vamos a Lucas en su historia y él va al origen y de dónde comenzaron a suceder todas estas cosas, lo primero que se oye es un anuncio. Es un anuncio de parte del Señor. La Biblia establece que en ese anuncio que Dios comenzó a promulgar por aquella región, el primer anuncio que se hace no es otra cosa que dar a conocer aquella noticia o aquel hecho que estaba a punto de suceder. La Biblia habla y dice que Herodes reinaba y que Zacarías estaba en el sacerdocio, y que en el contexto, mis amados hermanos, Zacarías, Dios le da el privilegio de ser sacerdote. Escucha bien, había 24 secciones de sacerdotes, y lo que va a hacer aquel hombre llamado Zacarías puede ser que solamente le tocara hacer una vez en la vida, y quizás en ninguna de sus épocas ni de sus años le podría suceder, porque habían tantos sacerdotes que subían 2 semanas al año y compartían en el santuario, pero no siempre tenían el privilegio de entrar y quemar el incienso delante del lugar santo. Cuando adoran la gloria del Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando comienza el primer anuncio, la Biblia nos enseña que Zacarías entró en el santuario para ofrecer incienso, y entrando en el santuario del Señor, la Biblia dice que el pueblo quedó afuera. ¿Por qué? Porque el pueblo no le era permitido entrar, y Zacarías comenzó a entrar en el santuario, y allí en el santuario él podía entender de alguna manera que era la experiencia de su vida. Él podía entender, mi amado hermano, que la experiencia que le está por suceder en él no se le había dado oportunidad en otro lugar ni en otro momento mejor. ¿Por qué? Porque quemar incienso dentro del santuario podía ser, mis amados hermanos, que nunca le sucediera a uno de ellos, pero también podía ser que una vez en la vida le pudiera suceder que aquel hombre tuviera una experiencia transformadora con Dios. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Santo vive. Ahora bien, mire y fíjese bien el lugar. ¿Dónde fue que tuvo la experiencia? Fue en el santuario. Él podía entender que cada vez que entraba en el santuario era la oportunidad de su vida de tener una experiencia sobrenatural con Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos que cuando nosotros llegamos al templo y al santuario, venimos con la expectativa, mis amados hermanos, como si fuera la última oportunidad que nosotros tengamos de estar en la presencia de Dios y en el santuario, y no pase por apercibido que hemos llegado a una experiencia con nuestro Dios en esta mañana. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Poderoso. Fue en el santuario
Mientras la gente estaba afuera orando, la Biblia establece que el ángel se le apareció. Cuando se le aparece el ángel, el anuncio llega. Dígale que está a su lado, comenzaron los anuncios. Y el primer anuncio que se ve en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, fue el nacimiento de alguien que vendría a preceder a Jesús de Nazaret. La Biblia establece que se le aparece el ángel y en ese momento él tiene temor. ¿Por qué? Porque jamás había tenido una experiencia como esa en el santuario. Fíjense, estando tantos años y estando quizás en su ancianidad y estando en el liderazgo y estando trabajando para la obra del Señor, jamás había tenido una experiencia como esa en aquel lugar. Y ahora le había llegado la oportunidad de su vida, le había llegado el momento indicado por Dios, porque ya Dios lo había anunciado, porque ya Dios lo había predestinado, porque ya Dios lo había dicho. Y entonces de alguna manera este hombre es sorprendido y es, aleluya, confrontado y es ministrado en medio del santuario cuando levantaba incienso delante de la presencia del Dios del cielo. Aquel hombre comienza a tener una experiencia que le da temor. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Una experiencia que comienza a conturbarle la mente. Y la Biblia dice que la oración de aquella mujer y de aquel hombre habían sido oídas. Cuando tú tienes experiencia con Dios en el santuario y Dios te sorprende con grandes cosas, te lleva al Señor a un lugar y a una posición y te pone en el lugar correcto para entonces Dios comenzar a contestar tus peticiones. Y cuando eso comienza a suceder, mis amados hermanos, la Biblia dice que en la tristeza se convertirá en gozo y en alegría. ¿Por qué? Porque no habías tenido una experiencia como esa, pero ahora comienzas a tener una experiencia que te perdurará toda la vida, como lo tuvo Elizabeth con Juan. ¿Cuántos ahora la gloria del Señor? Vive. La Biblia establece que aquel ángel fue Gabriel. Escúchale, Gabriel parece ser que era un ángel mensajero. Usted sabe que los apócrifos le dicen arcángel, pero la Biblia dice, Gabriel hablando, que él está delante de la presencia de Dios. Y los que están en aquel lugar son los querubines y los serafines. ¿Cuántos adoran a papá en esta mañana? La Biblia establece que cuando aquel ángel se le presenta y le dice, yo soy Gabriel, fue el mismo que se le pareció a Daniel para explicarle las 70 semanas y explicarle la visión. Mi alma alaba la gloria del Señor. Este mismo ángel tenía la visión de traer un anuncio. Mi alma alaba al Señor. Era un mensajero de Dios que venía a hablar de parte, yo siento la gloria de Dios aquí, de parte de Dios al pueblo y a aquella mujer y a aquel hombre. Un mensaje que Dios quería enviarle a ellos para que entendiesen que lo que venía iba a ser bueno. Santo. Y la Biblia establece que ellos de alguna manera, por su edad, por el tiempo que había pasado y por su condición, no pudieron creerle a Dios. Escucha bien, a raíz de todo esto, la Biblia establece que entonces Zacarías quedó enmudecido y comenzó a demorarse en el santuario. Fíjense que cuando tú comienzas a tener experiencias con Dios en el santuario, tú no quieres irte, tú quieres quedarte, tú quieres estar allí. Ya no hay prisa para salir del templo, porque hay experiencia en el templo y en el santuario. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y aunque creas o no creas, quedas marcado por Dios de alguna manera. Unos adoran, pero otros enmudecen. Mi alma alaba al Señor, porque no han creído a la palabra
Santo. Porque es una experiencia que jamás la habían tenido antes. Ahora, escucha bien. Para entrar en lo que queremos completar en esta mañana, la Biblia dice que cuando este hombre salió diferente, salió mudo. Y el versículo 62, si mi mente no me es infiel, la Biblia establece que parece ser que estaba sordo también. ¿Por qué? Porque el mudo no hay que hablarle por señas porque escucha. Entonces le están hablando a él por señas. Parece ser que quedó también ensordecido. Y de alguna manera este hombre, cuando sale de aquel lugar, la gente dice: a este le pasó algo en el santuario. A este le sucedió algo en el santuario. Algo diferente vemos en él que ha sucedido. Mi alma alaba la gloria del Señor. En el santuario ha salido diferente. No puede hablar, no escucha, porque ha tenido una experiencia con Dios. Ay, ¿cuántos adoran la gloria del Señor? Vive Dios. Y en medio de todo esto viene el segundo anuncio. Dígale que está sonando, sigan los anuncios. Te adoramos, Señor. Ahora, para ir rápido al grano, como dice Baez, en el sexto mes del ángel Gabriel, dice la Biblia que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret. Nazaret era una ciudad muy pequeña. Habían 18,000 habitantes en aquel lugar. Y parece ser que de aquel lugar no salía nada bueno, porque era tan insignificante y tan bajo que de allí a la que extraían los materiales para hacer las casas de los que tenían dinero. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Ahora bien, la Biblia dice que había una joven, una doncella, una virgen desposada, y todos sabemos aquí que una desposada no es otra cosa que una mujer que ya se ha hecho un compromiso. No es que se hizo una promesa de que se iban a casar con ella, era una desposada. Y una desposada, mis amados hermanos, de alguna manera o ya había recibido el dote o la cantidad o el pago que se le daba porque disminuía el número de su familia y aumentaba el número de la familia de José, o de alguna manera él le había dejado una prenda o un dracma, o le había dejado un papel firmado, confirmando y diciendo: tú serás mi esposa de aquí a un año. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Era un compromiso serio. No era prácticamente un matrimonio sin lo íntimo en ese momento. Ahora bien, la Biblia dice que de alguna manera cuando aquella mujer comienza a recibir la palabra del Dios del cielo a través del ángel, y de alguna manera Dios comienza a ministrarla y a hablarle, la Biblia establece que cuando se le presenta el ángel Gabriel, escuchen bien en esta mañana, la Biblia establece que entrando donde ella estaba, le dice: salve muy favorecida. Ahora, ¿por qué María se turbó? María se turbó porque la expresión muy favorecida tenía que ver con un nacimiento biológico, tenía que ver con un nacimiento virginal, y ella no entiende lo que está sucediendo y no comprende el mensaje del ángel. ¿Por qué? Porque ella decía: pero ¿cómo es posible que yo sea muy favorecida? Porque la mujer muy favorecida, de alguna manera, mis amados hermanos, tenía que tener hijos para poder expresar esa bendición y ese favor de parte del Dios del cielo. Y como ella, hubieron muchas mujeres que fueron muy favorecidas, como Sara, como Rebeca, como la madre de Sansón, como la madre de Samuel, como Ruth, mujeres que experimentaron la gracia de Dios, y que todas ellas de alguna manera experimentaron la gracia divina, y experimentando esa gracia divina adoraron la gloria del Señor porque Dios les había favorecido. Vive, vive. Ahora, ¿de qué manera el Dios del cielo la favoreció? Cuando usted analiza la Biblia, lo que dice la Biblia,
En la Biblia, mis amados hermanos, allí nos enseña de qué manera fueron muy favorecidas aquellas mujeres. Y en medio de ese favor de Dios, en medio de las cosas que usted no comprende, como voluntad del Señor, y quizás uno de ustedes en esta mañana se encuentre en esa situación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en la bendición correcta, pero no entender ni comprender lo que Dios quiere, porque todo lo que está a su alrededor no compagina con lo que Dios le está hablando. ¿Cuántos adoran a papá en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces, de alguna manera, la Biblia nos enseña que Sara, cuando fue bendecida por Dios, establece la Biblia que cuando llegó el momento de la bendición, cuando llegó ese momento, mis amados hermanos, la Biblia establece que Sara estaba en el terreno donde crecen las espinas y que de alguna manera estaba allí en el lugar de Manre, que no es otra cosa que un lugar de muchas espigas, pero allí Dios le habló a Abraham y le habló a Sara, y Sara entendió que aunque las circunstancias eran difíciles y que estaban en medio de espigas y de momentos duros en la vida, era el momento indicado por Dios para Dios bendecir y impartir lo que Dios quería con Abraham y con Sara. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? La Biblia establece que estaban en el calor del día. La Biblia establece, mis amados hermanos, que cuando esto sucede tú tienes que alzar tus ojos, tú tienes que mirar, tú tienes que ver a tu lado, tú tienes que observar lo que sucede a tu alrededor, porque ciertamente el Señor te estará visitando y te estará hablando y te estará ministrando y te estará diciendo que es el momento en que las circunstancias sean contrarias. Cuando llega el momento de Dios, no hay quien lo detenga. ¡Vive! Aleluya. ¡Santo! Ese momento cuando llega hay que hacer lo que hizo Abraham, hay que salir corriendo y postrarse delante de la presencia de Dios y habilitar el lugar para que la presencia de Dios se prolongue en tu vida y la gloria de Dios comience a manifestarse para tú poder experimentar cosas que jamás has experimentado de Dios en medio de tu crisis y de tu problema. ¿Cuántos alaban a papá en esta mañana? Cuando ese momento llega, mis amados hermanos, la Biblia dice que es cuando Dios acepta la oración, según Rebeca. Dios acepta la oración y tú concibes, y en medio de ese concebir de Dios, como Rebeca, comienza una lucha interior en tu vida, y en medio de esa lucha interior y de ese proceso de Dios que Dios te permite pasar, mi alma alaba la gloria del Señor. Tú comienzas a ver el favor de Dios al terminar el día, mi amado hermano, como aquella mujer de Manoah, que la Biblia dice que estaba en el campo y que se le declara su realidad, y que en medio de aquella situación de conocer la condición y la circunstancia en la cual ella estaba, la Biblia dice, mi amado hermano, que Dios le dijo: es ahora el tiempo. Y el tiempo llegó, y cuando llegó el tiempo, la gloria de Dios se manifestó y Dios favoreció la casa de aquella mujer como favoreció la casa de Ana. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Alábalo en esta hora. Alábalo en esta hora. ¡Vive! ¡Aleluya! Cuando no está el favor de Dios, lo que sucede es que tenemos amargura de alma como Ana. Tenemos lloro, y lloro abundante. Tenemos oraciones sin contestar, aflicciones dentro de nuestro corazón. Sí, Señor. Un olvido aparente de Dios, que Dios no aparece, como decían en el alcohol boricua y en los centros espiritistas. Amén. No aparece Dios por ninguna parte. Cuando no está el favor de Dios, falta la comprensión. Tú te sientes incomprensivo. Gloria al Señor.
Pero, esos pero a mí me gustan. Dios se acordó de Ana. ¿Cuántos adoran la gloria? Santo. Y en medio de esos peros, Dios favoreció a Ana y favoreció a Ruth. Y así sucesivamente quiere favorecerte a ti en el día de hoy. ¿Sabes? Ruth no había tenido hijos con su pasado esposo. Y los que tenía los había perdido. Y tiene que ver una etapa nueva en esta mujer. Para esta mujer poder concebir y dar a luz. Y recibir, aleluya, el favor de Dios. El retorno de Dios. El Dios visitarla. El Dios bendecirla. ¿Por qué? Porque cuando tú crees lo que Dios te ha hablado, créelo que se va a cumplir. Amén. El problema es que no creemos. El problema, mi amado hermano, es que no podemos creer lo que Dios nos habla. Y de alguna manera, cuando tú crees, el factor tiempo es tu mayor enemigo. Pero cuando llega el momento precisado por el Dios del cielo, créelo que va a suceder. Ni el infierno, ni la circunstancia, ni nada podrá detener lo que Dios ha anunciado. Dígale al que está a su lado, sigue los anuncios en esta mañana. Ahora bien, por entrar rapidito, mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando el ángel le habla a aquella mujer, en el saludo nada más ella queda confusa, queda turbada. ¿Por qué? Porque el anuncio que le está dando aquel ángel le está diciendo: tú vas a tener un hijo sin ser mujer. ¿Y cómo es eso? En Puerto Rico dirían: ¿de dónde salió? De las matas de Guineo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Porque es imposible que una mujer natural pueda tener un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre. ¿Cierto o falso? Ahora el ángel le dice: tú vas a concebir, tú vas a dar a luz, tú eres muy favorecida. Y la mujer, cuando era favorecida, era porque tenía hijos. Entonces sus derechos eran respetados. Entonces era protegida por la ley. Entonces, mi amado hermano, cuando llegara anciano, tendría quien la cuidase. Lo que me llama la atención fue la turbación de aquella mujer. Porque aquella mujer trató de buscar una explicación natural para algo que era sobrenatural. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Buscar una explicación lógica a algo que es ilógico, que no tiene sentido, es turbante. Es como buscarle 5 patas al gato, no las tiene. Es como tú buscar lo oculto de Dios, no lo vas a encontrar. Es como tú tratar de entender y comprender la mente, los designios y los propósitos de Dios. Los podrás percibir, pero jamás los podrás conocer. ¿Y qué recurre a Dios entonces a hacer? Cuando la persona no puede adaptarse a la realidad espiritual en medio de la realidad física que está viviendo. El ángel tiene que dar una terapia física. Dile que está a su lado: la terapia ha comenzado. Tiene que dar una terapia espiritual. Muchacha, lo que pasa es que tú recibiste gracia de parte del Señor. Es que tú has sido una mujer que te has cuidado, que has guardado y ha hecho la voluntad del Señor. Y parece ser que Dios miró y no encontró más nadie. Y dijo: esta que está aquí es la que yo necesito. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y tratando de explicarle, la Biblia establece que su consagración era sumamente fuerte, su humildad, su fe. Y la Biblia dice que cuando llegó ese momento, mi amado hermano, la Biblia establece que estaba desposada con José. Y por eso a Jesús hasta el día de hoy lo conocen como hijo de fornicación. ¿Sabes? Hay gente en el pueblo judío que piensa que Jesús fue un engendro de una fornicación y que de alguna manera, gloria al Señor, Él fue a causa de un engaño de aquella mujer llamada María. Pero no es así. La Biblia establece que su encarnación llegó y Juan habló y dijo que vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, y que esa gloria se
se manifestó y tomó cuerpo humano, y no es otra cosa que Emanuel, que Dios con nosotros, que Dios se despoja de su gloria y desciende a la condición de hombre, y estando en cuerpo de hombre va a muerte, y muerte de cruz. Anda, Rey de gloria. Eso es la encarnación, que Dios encarnó en su Hijo para darnos a nosotros el sacrificio perfecto que tú y yo no podíamos proveer. La Biblia dice que Dios confirmó eso, y los dos eran de edad avanzada. Para avanzar, la disposición de aquella mujer era poderosa. La disposición que había en ella era muy grande, mis amados hermanos. Cuando usted está ante una situación que Dios de alguna manera la pone a usted en un lugar muy, pero muy difícil, donde usted tiene que enfrentar unas verdades espirituales versus las verdades y las circunstancias que usted está viviendo. Esas verdades espirituales que Dios le ha hablado tienen que tener más peso de lo que usted está viviendo. ¿Sabe? Hoy en día la barca de mucha gente se está hundiendo porque la realidad de su vida pesa más que lo que Dios ha hablado, y por ende no creen, y por ende no hay experiencia en el santuario, y por ende no hay fruto, y por ende no hay comisión, y por ende no hay engendro en ellos del Espíritu, mi amado hermano, y por ende anda, Rey de gloria. Todavía hoy hay gente como aquel hombre que no pueden abrir la boca y adorar la gloria del Señor porque no han creído al Dios del cielo. No han creído. Dígale que está a su lado: no han creído. Qué decisión difícil la de aquella mujer. ¿Usted se imagina aquella mujer tener que decirle a su esposo o a su futuro esposo, en el año, mi amado hermano, donde ella se iba a casar, surprise, I have a baby? ¿Usted se imagina eso? José, se le quitaron las ganas de ser carpintero. Digo, esto aquí está malo, algo ha sucedido aquí. Eso yo no lo veo normal. Yo creo que es mejor que yo, como dicen en mi barrio, me zapatee y me vaya. Y trató de hacerlo porque él sabía que lo que iba a provocar eso era un mal testimonio en ella, en su reputación, y en él también. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Usted se imagina una decisión como esa? Una decisión muy difícil. ¿Qué tenemos que aprender de esa decisión? Número uno, que aquella mujer, en vez de retractarse, dijo: lo creo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Lo afirmo. Tú lo dices, así va a ser. Ella lo afirmó. Dijo como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dijo como Samuel: habla, porque tu siervo oye. Dijo como Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero ella dijo: aquí estoy, úsame, sí, aleluya, utilízame, estoy dispuesto ante las circunstancias. Y la gente habla lo contrario, yo te voy a creer a ti, yo voy a creer a lo que tú has hablado, porque si tú lo dices, así será. Qué cosa terrible. ¿Qué podemos aprender de eso? La actitud de esa mujer, sabiendo lo que le podía venir encima. Una actitud perseverante. Una actitud que la Biblia lo que habla y dice cuando dice siervo del Señor es que se entregaba en esclavitud como propiedad del Señor. ¿Usted sabe lo que es un esclavo? Que el amo habla y usted hace lo que él dice. Así María recibe la noticia como esclava. Tú has dicho, pues que sea lo que sea, yo
yo voy a obedecer lo que tú me has hablado. Quisiera yo ver gente como esa, adorando y glorificando el nombre del Señor, que no importa lo que diga aquel o lo que diga el otro, lo que sea mi circunstancia, Dios habló y yo voy a obedecer. Ahora bien, ¿qué cosas más podemos aprender de ella? Número 3, el deseo de hacer la voluntad del Señor, no importando que en Roma y los que estaban en el gobierno en aquel momento pudieran afectar su vida y la vida de su esposo. Entienda bien que la mujer que era sorprendida en un adulterio era apedreada juntamente con el que encontraron con ella. Y María, exponerse ante esa situación, le levantarían un caso e investigarían quién fue, y alababa la gloria del Señor, el que la embarazó. Y todavía estuvieran buscándolo y no lo encontrarían, porque el que hizo eso se llama Dios. Y escucha bien lo que allí sucedió. La Biblia establece que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella. Escucha bien esto. Esa sombra fue lo que experimentó Moisés en el tabernáculo. Es la misma palabra. La Biblia establece que esa nube llegó, y cuando llegó a la puerta del tabernáculo, en el capítulo 34 de Éxodo, la Biblia establece, mi amado hermano, que Moisés no pudo hacer nada, que simplemente postrarse en aquel lugar y adorar al Señor, porque la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, llegó a aquel lugar y comenzó a consumir y comenzó a ministrar aquel hombre llamado Moisés, mis amados hermanos, y de alguna manera aquella misma gloria que vio Moisés en el tabernáculo llegó sobre la casa de María y surgió el milagro. ¡Santo! Por eso hay que provocar que esa gloria esté con nosotros y que esa gloria se pose, no que pase de pasada, que se pose sobre nosotros. Porque si esa gloria se posa sobre tu vida, sobre esta congregación, mi amado hermano, yo te aseguro a ti que van a suceder milagros poderosos en este lugar, y peticiones serán contestadas, y habrá alegría, habrá gozo, cesará el llanto, la aflicción de espíritu y el dolor en el alma de mucha gente que hoy quieren alabar a Dios pero están llorando. Alaba si puede. Alaba la gloria del Señor. ¿Sabes? En esta mañana del Señor estamos ante esa gloria. Escucha bien. Esa gloria fue la que vio Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia dice que la nube descendió y cubrió a todos los que estaban allí, querían hacer enramada en aquel lugar, no querían salir. Déjenme aquí yo estoy bien bajo esta gloria, porque bajo esta gloria yo puedo recibir algo que jamás he recibido antes de parte del Señor, porque cuando esa gloria cubre tu vida, mi amado hermano, de alguna manera tú serás marcado para siempre. Vive Dios. Is anybody hearing what I'm saying today? Cuando esa gloria llega sobre tu vida, tú no quieres salir de ahí. Tú quieres quedarte, hacer un rancho, una casucha. Tú no quieres salir de ahí. Y es ahí donde surge el milagro. Es ahí donde tú experimentas plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es ahí
donde Dios se te revela y comienza a darte las palabras que tú necesitas escuchar, y cuando bajes tu rostro brilla. Es ahí, mi amado hermano, santo es Dios, que entonces tu vida es cambiada, transformada, como la de Saúl a otro hombre. Comienzas a caminar como Habacuc en las alturas de los propósitos de Dios. Yo siento a Dios aquí. Y usted comienza a experimentar algo muy especial de parte del Señor. Pero para eso, y voy a terminar en esta mañana, hay que hacer algo que hicieron aquellos magos de Oriente. Sí, Señor. La Biblia establece que aquellos magos, que no son los magos que se conocen hoy, pero eran magos, no eran ni reyes, ni tampoco eran magos, reyes magos. Eran personas de creencia en las cosas celestiales o celestes. Y tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces adoran la gloria del Señor. Eso fue acá después. Pero eran hombres, tampoco eran tres. Entonces adoran la gloria del papá. Eran unos cuantos. Habían pastores en la vigilia, había gente en los rebaños, y comenzó el tercer anuncio. Dígale, sigan los anuncios. Este es el canal que más anuncios da. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Cuando llegó el anuncio, se abrieron los cielos y se oyó la voz del cielo. Dios se disponía a hacer lo que quería y lo estaba anunciando. Ahora escucha bien. Se oían los cánticos celestiales, se oía el mensaje del Señor. Había paz para con los hombres y para con Dios. No esperes tener paz para con Dios si no tienes paz con los hombres. Tienes que tener paz con los hombres para poder tener paz con Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y la Biblia dice que estos hombres, de alguna manera, estaban esperando una señal. Estaban esperando una manifestación visible de aquellas cosas que ellos estaban esperando. La Biblia dice que para lograr lo que hicieron, tuvieron que salir en busca de Jesús. ¿Cuántos lo están buscando en esta mañana? Salieron en busca de Él y tuvieron, número uno, que hacerlo con sacrificio. Vive. ¿Por qué? Tenían que pasar frío, tenían que pasar calor, tenían que cruzar el desierto a pie, a caballo, o en burro, o en camello, de la manera que fuese. Tenían que hacer sacrificio. Tenían que sacrificarse. Hay gente que quiere encontrar a Jesús, pero no se sacrifican. No quieren sacrificarse. No quieren llegar hasta donde está Él. Si Él quiere que venga donde mí, mi alma alaba la gloria del Señor. Entonces, para entonces nosotros entender lo que allí sucedió, tenemos que entonces buscar a Jesús. Y eso conlleva sacrificio. Eso conlleva abnegación, donde tú dejas de ser tuyo para ser de Dios. Tú te niegas a ti mismo para obedecer al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Tus prioridades cambian y lo último comienza a ser primero. Y lo primero entonces baja a otra prioridad, porque primero el Dios, dijo Isaías, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Tú no las tienes que buscar. Hay gente buscando añadidura sin buscar a Dios. No busques a Dios, aleluya, por las añadiduras, porque no lo vas a encontrar. Lo buscaron con paciencia. Quiere decir que eran perseverantes. Quiere decir que no importando los obstáculos que aquellos hombres podían tener, aquellos hombres insistieron. ¿Dónde está Jesús? Lo hicieron con confianza.
comenzaron a preguntar, comenzaron de alguna manera a indagar, porque cuando tú quieres algo y tú lo deseas, tú lo buscas, tú lo anhelas, tú lo deseas, tú te acercas. Pero no me digas tú a mí que usted anhela y desea y quiere y de alguna manera no se sacrifica, no se abnega, no tiene perseverancia, no tiene confianza, ni mucho menos pregunta cómo y dónde está tu Señor. Hay gente buscando al Señor y no lo encuentran. Hay gente buscando a Dios y Dios no está por ninguna parte. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay gente tratando de encontrar al Señor y no lo encuentran, no lo encuentran. Y entonces han perdido la confianza, han dejado de perseverar, han dejado de abnegarse, ya no se sacrifican, ya no llegan, ya lo buscan, ya lo adoran, ya lo alaban. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar si no lo buscas cuando adoras la gloria de papá? Sámara la suelta bajada. La Biblia dice que lo que buscan encuentran, que lo que tocan se le abre, que lo que llaman Dios le escuchará. Pero si no buscas, jamás lo vas a encontrar. Ay. Uy. Hay que encontrar a Jesús. Dígale que está seguro. Hay que encontrar a Jesús. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Jesús? ¿Estará con los pastores? ¿Estará con los magos? ¿Estará con la mujer samaritana? ¿Estará con el camarero? ¿O estará en casa de saqueo? ¿Dónde está Jesús? El dónde y cómo lo encontremos no es importante. Lo importante es que lo encontremos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay que encontrar a Jesús. ¡Santo! ¡Poderoso! ¿Para qué lo vamos a encontrar? Para tener una experiencia con Él. Para postrarnos delante de sus pies, adorando. Porque un verdadero encuentro conlleva adoración. Sí, Señor. Conlleva, mi amado hermano, presencia del Señor. Vive Dios. Emprendimiento. De alguna manera, usted se derrama delante de su presencia. Y lo que usted tiene, incluyendo el bolsillo, se lo entrega al Señor. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Hay gente que se convierte, pero no convierte su bolsillo, ¿sabe? El bolsillo también hay que convertirlo. Mi alma alaba la gloria del Señor. El cemento Ponce es un niño. Sonríese que Cristo le ama. Dígale que está a su lado, dígale, continúan los anuncios, ya vamos a terminar. Los anuncios han pasado, la programación no ha llegado y se acaba el programa. Pero en esta mañana los anuncios van a seguir surgiendo para tu vida en el día de hoy. Hay que encontrar al Maestro y el propósito es adorarlo, glorificarlo y poner todo a sus pies y darle gloria y honra al que gloria y honra merece. Sí, Señor. Alábalo, alábalo, y lo mira hacia el lado, alábalo. Alábalo. Viniste a darlo, viniste a buscar. ¡Santo! ¿Cuántos lo adoran? ¡Ay, Jehová! Suéltanos. Alábalo con libertad en esta mañana. Alábalo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Vienes cansado? ¿Vienes lejos? ¿De dónde viene? ¿Qué has pasado? Han pasado noche, han pasado calor, han pasado frío.
Esto se acabó. Esto se acabó. Hay que encontrar a Jesús donde está. La gente piensa que las navidades es bombilla, es comer lechón, es comer alcapurria, es comer pasteles, es comer pitorro. Otros piensan que son aguinaldo, otros piensan que es un fiel forzado. Pero la Navidad, mi amado hermano, es lo que nosotros celebramos aquí todo el año, un encuentro con Dios, donde le adoramos, le glorificamos y rendimos todas sus pies. Pero hay un Herodes que no quiere que tú lo adores, hay un Herodes que no quiere que tú llegues. ¡Ay, levántate y ponte de pie esta mañana! Por favor, pasa. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Porque tú haces la diferencia que ella sabe. Hay dones muy especiales que Dios ha depositado en ti. Dones que Dios quiere desarrollar al máximo. Porque te dice el Señor, señalada por Dios y marcada por Él, tú lo sabes. Y recibes y das, recibes y das, no recibes, tú vas y das. Ay, por eso Dios no ministrado en eso, ¿no? El Dios del cielo te da. Que no quiere hacer nada. Para que los ministros y le den lo que te estoy dando. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor aquí? Eso es lo que pasa con lo que le pasó a Zacarías y a aquel hombre de Dios. Lo esperaban fuera del santuario, pero él no podía salir del santuario. Algo estaba sucediendo en el santuario. Algo estaba sucediendo. Por cierto, la gloria de Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que Dios estaba hablando a él. Que Dios hablaba con él. Que Dios le enviaba un mensaje. Un mensaje muy poderoso. Un mensaje muy especial. Y él quería que creerlo. Espíritu de Dios, glorifícate de manera especial, ¿sabes? Solo ha pasado el tiempo y tu condición me dice
de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Oye, como Ana ahora en silencio, y le pides al Señor que conteste tu oración. Y te ha malinterpretado lo tuyo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Piensa que estás loca, que no sabes lo que hablas ni lo que dices. Alaba, sobre mi disca, se me suelta, alaba. Pero escucha bien, Dios se va a acordar de ti, ¿sabes? Y de las oraciones que has venido haciendo, no creas que pasan por apercibido delante del Señor. En el momento de amor de Dios, se acordará de ti. Óyalo, que bendecirá tu casa, bendecirá tu hogar, tu casa, lo tuyo. Y no es uno, dice Dios, son muchos los que recibirán bendición a través de ti. Por la oración que estás haciendo, mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso Él está delante de ti, diciéndote qué hace, y quiere tu vino, qué hace, está loca, mi alma alaba la gloria del Señor por el Espíritu de Dios en esta hora. Te fortalece. Afligido de espíritu eres, pero el Señor muera, pon la mano sobre ese corazón. Pon la mano en nombre de Jesús, fuera. El Señor sana. La bendición de tu espíritu. Y la comisión a sanar. Cuando comiences a ver la mano de Dios en tu casa, con lo tuyo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya nos vamos. Ahora la gloria de papá ahí. Está clarito todavía. ¿Qué? No sabes ni cómo llegaste aquí. Oh Espíritu Santo de Dios, el pueblo en comunión ahí. En comunión, en la expectativa de que Dios haga algo. ¿Sabes? La nube de Dios está sobre este lugar. Y a veces, por la falta de comunión, el Señor no te toca. Porque está con tu mente en los gandules, en el arroz con leche, en el pernil, en el pavo. Pero Dios quiere que tú tengas tu mente aquí ahora. Espíritu de Dios, toque esta mujer, Señor. Espíritu Santo, ese anhelo que tú sientes por Dios, que a veces como que se apaga de alguna manera. Las circunstancias que están a tu alrededor tratan de menguar ese ardor, ese fuego, ese anhelo por Dios. ¿Sabes? Has estado anhelando, pero a la misma vez no estás viendo lo que anhelas. Pero el Espíritu de Dios en esta mañana te dice que estás en este lugar en el día de hoy para depositar en ti un anhelo por mi presencia, por mi persona, para poder, dice el Señor, yo realizar lo que quiero contigo. Óyelo, tiene que estar bien como bien cerquita de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque te das cuenta que cuando te lo vengo, comienza a ser diferente. Y comienza de alguna manera a opacarse el deseo y el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios deposita hoy en tu corazón un tesoro muy especial. Porque es el que produce el querer como la fuerza por su buena voluntad. Me dice, acércate a mí y tú verás como yo te voy a romper por la tierra tú eres un polluelo. Y sentirás mi costura, y sentirás mi apoyo, y sentirás mi cuidado.
porque yo te he amado con amor eterno. Dame lo que viniste a traerme, dame al Señor tu alabanza. ¿Sabes? El enemigo te quiere callar la boca y no quiere que tú lo adores, que tú le alabes, que tú le glorifiques. Pero el Señor te dice, cántame, adórame, adórame, simplemente adórame, adórame, adórame. En el nombre de Jesús, dame deseo, dame anhelo,